Verdadero gusto saludarles a todos. Veo que solamente tenemos a 92 conectados. El tema del tráfico, bastantes temitas ahí complicados. Me imagino que están haciendo difícil el que se puedan conectar. Así es que vamos a dar un espacito de tiempo para que puedan estar conectados como siempre la mayoría, ¿vieron? Buenas tardes, Derlick. Muchas gracias por la información. Buenas tardes, licenciado. Eh,
Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar inicio y vamos a continuar. Vamos a iniciar con el acostumbrado repaso que siempre hacemos. Y en la sesión se escuchan un poquito de bulla aquí al fondo, es que estoy en mi carro nuevamente dándoles clase. Ya quisiera estar dejando de estar dando clases en el carro, pero se hace prácticamente imposible. Estoy en las elecciones otra vez de acá en el Club La Aurora, así es que hay música aquí cerquita, así es que por si escuchan la música, eh, es por eso, ¿oyeron? Les repito y les reitero con las disculpas del caso. Bueno, dando inicio con el tema del repaso que siempre acostumbramos. Bueno, pues en la clase pasada continuábamos con los principios del derecho constitucional. Dentro de los mismos analizábamos inicialmente el principio de control, ese principio de control constitucional, que lo que viene a regular o que lo que nos viene a establecer es que debe dotársele al ordenamiento jurídico constitucional aquellos mecanismos y procedimientos para poder someter todos los actos del poder público, ¿verdad? Todos los actos del gobierno y de la legislación a la supremacía de la Constitución, ¿verdad? A la supremacía constitucional. También explicaba que hay dos tipos de controles que se pueden establecer para poder llevar a cabo y para poder complementar este tema. Están los controles interórganos y los controles intraórganos. Los llamados controles interórganos, ¿sí? Estos pues se llevan a cabo de forma horizontal entre los tres poderes del Estado. Y en el entendido que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, también hablamos de que este principio de control nos viene a permitir o nos viene a poder a nosotros establecer o materializar la teoría y la doctrina del sistema de frenos y contrapesos. Así también, estos controles, yo les citaba pues algunos ejemplos, palabras más, palabras menos. Por ejemplo, controles que lleva a cabo el legislativo al judicial. El más evidente en este momento es el nombramiento de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados de Sala de Apelaciones. Les colocaba otro ejemplo. Por ejemplo, ¿quién es el que elabora el presupuesto? Bueno, es el general lo elabora el Ejecutivo, y ese es un control, por ejemplo, del Ejecutivo al judicial, pero al final de cuentas también hay un control por otro lado, que es el que lleva a cabo el Congreso de la República al aprobar. Yo les ponía ahí un catálogo de unos cuantos ejemplos, les citaba algunos, más que todo para que tuvieran ustedes un parámetro de cuáles son estos. También dentro de los llamados controles están los llamados controles de tipo vertical, que son los intraórganos, pues que estos son dentro del mismo órgano. Estos pueden ser ascendentes y descendentes. Ascendentes cuando es el superior jerárquico y el descendente es cuando es el inferior. Por ejemplo, un ejemplo de los que son controles ascendentes que tiene el superior al inferior son las instrucciones que gira o que emite el presidente de la República. Ejemplo del que ejerce el inferior al superior, lo colocábamos en cuando el presidente de la República obligadamente debe emitir un acuerdo de ministros y estos deben ir firmados por los ministros que él mismo ha nombrado. Otro de los principios que veíamos, que yo les colocaba que tiene mucha aplicación actualmente, lo estamos viviendo, es el principio de limitación constitucional. Este principio de limitación constitucional parte de la idea de que ningún derecho puede ser absoluto, ¿verdad? Ninguno de los derechos ni garantías fundamentales establecidas en la Constitución es de tipo absoluto. Esto significa que tienen un límite, pero son los límites expresamente establecidos en la ley. Y solamente en esas situaciones y en esas circunstancias es que se podrá o se tendrá la capacidad de limitar las garantías o derechos fundamentales del individuo. Uno de los ejemplos que yo les citaba está en el artículo 40, 41 también de la Constitución, porque estamos hablando del 41 con la propiedad privada, pero en el 40 hablamos de que es permitido, es posible expropiar, ¿verdad? Es permitido, es factible llevar a cabo el procedimiento de expropiación y obviamente tendrá que ser sí, solo sí, se está beneficiando a la mayoría. Si no se beneficia a la mayoría, pues entonces no podemos limitar el derecho de la propiedad privada. Y entramos ahí en una discusión bastante interesante con el tema de las iglesias, ¿verdad? De poder expropiar una iglesia. También estábamos analizando el principio de funcionalidad constitucional,
pues este principio lo que viene a hacer es que establece las condiciones básicas y funcionamiento del Estado. Acá también nos vamos a dividir prácticamente el poder. Se establece una división de funciones para los poderes del Estado, pero también lo hace de alguna forma buscando el equilibrio entre los mismos. Yo les ponía como una cita nada más del artículo 141 constitucional, cuando ya entremos a ver la estructura de la Constitución guatemalteca, nos vamos a poder evidenciar, vamos a poder dejar más claro cuáles vayan a ser las funciones de cada uno de ellos. Y si no me falla la memoria, nos quedamos en estabilidad constitucional, que es un tema bastante complejo, porque prácticamente lo que estamos buscando es establecer un mecanismo o una forma en la cual la Constitución pueda ser aplicable por el transcurso del tiempo. Vean, el derecho es variable, el derecho es cambiante, el derecho puede modificarse, el derecho tiene esas aristas de que no es único. Y yo les decía a ustedes que hay de alguna forma, hay un artículo en la primera Constitución francesa, posterior a la Revolución Francesa, que de hecho es la primera Constitución de Francia, donde los mismos constituyentes franceses decían, ¿será justo que obliguemos a las generaciones futuras a que tengan que aplicar las normas que nosotros estamos dejándoles? O sea, ¿será que es correcto dejar tan sellada la opción de que una constitución se tiene que aplicar sí o sí y no va a haber forma de que no se aplique? Bueno, ahí es donde entrábamos nosotros en esa discusión y obviamente sí, es así, que vamos a buscar que la constitución se aplique por el transcurso del tiempo, pero también vamos a buscar que esta constitución que se va a aplicar por el transcurso del tiempo no solamente vaya a ser sin poder modificarse, sino que vamos a buscar los mecanismos en los cuales vamos a garantizar de alguna forma que se pueda seguir aplicando, ¿sí? Que podamos seguir aplicando esta constitución, pero también modificándola. Y cuando hablamos de modificarla, en el caso guatemalteco, cuando nosotros lo vemos, tiene varios procedimientos o distintos procedimientos de reforma, ¿verdad? No solamente tiene uno, sino que tiene varios procedimientos de reforma. Y dentro de esos procedimientos de reforma que analizábamos es que hay una parte de la Constitución que es factible modificarla por medio del Congreso de la República, pero hay otra parte de la Constitución que puede ser modificada por solamente una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Y por último, hay una característica que tiene nuestra Constitución que resulta siendo bien particular o que viene siendo bien interesante, porque es la parte de la Constitución que establece qué artículos no vamos a poder modificar ni por el Congreso de la República, ni tampoco por una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ahí es donde entramos a esa discusión de que entonces sí hay una parte, ¿verdad?, en la cual el constituyente está condenando a las futuras generaciones a que no va a poder modificar, a que no va a poder cambiar ese contenido constitucional y que va prácticamente a cerrarle las llaves, a cerrarle el candado para que nadie más lo pueda tocar. Ahí entramos en esa discusión. ¿Quiénes pueden? ¿Sí? ¿Quiénes tienen esa facultad? ¿Quiénes tienen esa capacidad de hacerlo? Creo que hasta ahí nos quedamos. No sé si alguien me corrige, si se me fue algo ahí que no hayamos incluido en el repaso. Solamente lo que tenemos que continuar hoy es quiénes son los que pueden proponer reformas a la Constitución, que es un tema que me interesa bastante que lo podamos votar el día de hoy, y también los dos principios constitucionales adicionales con los que vamos a concluir este tema, ¿verdad? Entonces, sería prácticamente solo cuestión de que lo podamos, que alguien me haga favor de que empecemos la clase del día de hoy, ubicándonos en el artículo 277. Solo voy a esperar que cargue mi diapositiva para que podamos empezar a proyectarles la pantalla. Ahí si escuchan a alguien gritando, ahí sí se puede, pues ni modo, ya les di la explicación que estoy aquí a la par, casi cerca donde hay una bocina enorme, entonces
va a ser un poquito complicado que no se le escuche al disc jockey que está ahí dando ánimos a la gente que está por acá. Entonces, en lo que entramos a cargar la... ¿Alguien puede hacer lectura del artículo 277, por favor? Artículo 277, iniciativa. Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución: A. El presidente de la República y Consejo de Ministros. B. 10 o más diputados al Congreso de la República. C. La Corte de Constitucionalidad. D. El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de 5.000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Muy bien. Bueno, de lo que leyó su compañera, ahí podemos ir desprendiendo varias cositas. Pues voy a empezar sin diapositivas porque lamentablemente les digo, el internet está hecho un desastre. Entonces es un poco difícil poder cargar aquí los archivos que tengo en mi OneDrive. Por alguna razón no quieren cargar. Pero bueno, haciendo la lectura del artículo 277, si ustedes se dan cuenta, acá en el primer supuesto de quienes pueden proponer reformas a la Constitución, nos topamos con que lo puede hacer el presidente de la República, pero no lo puede hacer él solo. Es el presidente de la República en Consejo de Ministros. O sea, él solito no puede venir y solicitar que se hagan reformas a la Constitución. O sea, él no puede venir y presentarle la solicitud al Congreso de la República de reformas a la Constitución, sino que está obligado a hacerlo en Consejo de Ministros. Y aquí es donde nosotros nos topamos con esos ejemplos de los principios de control, ¿verdad? Más que evidente, más que claro, no se puede, ¿verdad? Esto es como que la manifestación de ese principio, pero de este fundamento constitucional, donde está también el principio de estabilidad constitucional. Y también otro de los que pueden proponer reformas, no quiero que lo vayan a, porque mucha gente se equivoca, dice, es que el presidente puede proponer reformas. Es el presidente en Consejo de Ministros, ¿sí? Es el presidente con todos los ministros. Uno, eso tal vez es lo primero que hay que ponerle mucha atención y mucho ojo. Dos, los que le pueden proponer reformas también son 10 o más diputados al Congreso de la República. Y cuando hablamos de que son 10 o más diputados al Congreso de la República, significa que hay un número mínimo, ¿sí? Es un número mínimo. De 10 para arriba pueden armar su grupo y proponer reformas a la Constitución. Ojo, no lo vayan a confundir diciendo el Congreso de la República puede proponer reformas, porque entonces sería el Pleno. Entonces, son solamente 10 diputados los que tienen que organizarse para proponer reformas a la Constitución. ¿Quién más tiene esa potestad, esa facultad de proponer reformas? Es la Corte de Constitucionalidad. Y aquí sí estamos hablando de que tiene que ser la Corte en pleno, ¿verdad? No solamente uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sino que tiene que ser la Corte en pleno. Y por último, tal vez el más interesante de todos, cuando hablamos de este tema, es el pueblo, mediante una petición, ¿sí? Dirigida al Congreso de la República por lo menos por 5.000 ciudadanos, ¿verdad? Esa sería la única condición que le va a poner para que usted pueda venir y plantear y solicitar que se lleven a cabo estas reformas. En este momento ya me cargó mi archivo, así es que lo voy a empezar a colocar en la pantalla para que lo puedan ver los demás. Un segundito. Bueno, para quienes se integran un poco tarde el día de hoy, hemos hecho ya el repaso acostumbrado
y hemos dado lectura y una explicación a quiénes son quienes pueden llegar a proponer reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala. Antes que pasemos a los últimos dos principios, quisiera ir puntualizando algunos aspectos del principio de estabilidad constitucional. Lo primero es quitarnos de la mente que solamente una Asamblea Nacional Constituyente puede llevar a cabo esa reforma constitucional. Eso es lo primero que yo quisiera, ¿sí? Pero también, ¿cuál es la razón de ser de que existe esto? Bueno, la razón de ser es que lo que se busca es la aplicación de estas normas jurídicas por el transcurso del tiempo. Que no solamente sea como una norma, como un decreto, como una ley, que puede llegar a ser modificada o derogada por el Congreso de la República en cualquier momento, ¿verdad? Que no sea esa la situación a la que nos vamos a enfrentar, sino que por el contrario, tenga esos candados. Ahora, también dentro de los artículos que leímos en la sesión anterior, y de lo que ustedes pudieron ir viendo, y pueden evidenciar, también está el hecho de que, por ejemplo, esas reformas que lleve a cabo el Congreso de la República, no es que el Congreso decida, bueno, ya reformé y ya son aplicables. No, deben ser refrendadas por el pueblo, deben ser refrendadas por los ciudadanos. Y ahí sí tienen que ser los ciudadanos. Ahí el término adecuado sí son ciudadanos, ¿verdad? Porque ciudadanos es el que puede ejercer derechos civiles y políticos, y únicamente lo pueden hacer las personas que estén inscritas para el efecto. Cuando hablamos nosotros entonces de que el Congreso de la República, y si yo les pregunto en su examen, les pongo un supuesto de reforma que lleva a cabo el Congreso de la República, yo les voy a poner ahí, diga si es cierto que el Congreso de la República puede llevar a cabo una reforma de la Constitución y la misma va a ser aplicable inmediatamente, pues su respuesta tiene que ser no. Si por el contrario yo les digo, es requisito indispensable para que entre en vigencia una reforma del Congreso de la República, que ésta sea ratificada por el pueblo a través de una consulta popular, pues entonces tienen que poner ustedes que sí. O sea, la particularidad que tienen los exámenes ahora es que, como vamos a utilizar plataformas que dan esa virtud, pueden colocar ustedes afirmativo y negativo, ¿verdad? No es nada complicado ni nada difícil de poder irlo llevando de la mano. Entonces, yo creo que estamos claros con el principio de estabilidad constitucional, inconveniente en poder ir avanzando, o salvo que alguien tenga, porque como les digo, no quiero confundirlos con los otros principios que vienen, y antes de pasar a esa etapa, sí me interesa que ustedes me digan con el principio de estabilidad constitucional, las clases de reforma que se pueden llevar a cabo en Guatemala, lo que no se puede reformar de ninguna manera, y por último, el procedimiento que se lleva a cabo para poder llevar a cabo la reforma. No sé si José Robles puede apagar su micrófono, si fuera tan amable. Bueno, muchas gracias ahí con el micrófono. Ahora sí, vamos a esta parte porque como les digo, me interesa de sobremanera que les quede bastante claro antes de avanzar con el resto de los principios que estamos analizando. Entonces, pues yo sí quisiera que lo tuviéramos más que claro, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, creo que este es el momento para que la pueda hacer. Muchas gracias, Emily. No me había percatado que me las había mandado. Sí, miren, el clima creo que perjudicó mucho el tema del internet hoy. Y de hecho mi computadora está súper lenta también, ¿verdad? Está bastante lenta, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, con el tema del principio de estabilidad, que me interesa que ustedes se lo graben, no de memoria, pero que sí lo manejen y que lo manejen muy bien. Y aparte de que lo manejen muy bien, que lo puedan llegar a desarrollar con propiedad. O nadie tiene ninguna pregunta ni ninguna duda. Porque si es así, mejor continuamos y aprovechamos el tiempo. Lick, yo sí quisiera que volviera a explicar el principio de estabilidad.
Si les soy sincera, no mucho lo El comprendí. principio de estabilidad, bueno, es, no sé si su nombre es Joha, pues, obviamente no quisiera decir que ese es su nombre, pero bueno, me imagino que es Johanna o algo parecido, ¿verdad? La persona que lo pregunta. ¿Perdón? Es Joaneri. Es Joaneria, ok, Joaneri. perdón. Bueno, Joaneri, bueno, no es que no le quiera explicar nada, pero como siempre digo yo, ¿verdad? Yo les di la clase, di una explicación ahí, ustedes después lo leen y de último yo hago un repasito así a modo de refresco. ¿Qué entendió usted por estabilidad? Más allá de que no entendió nada, porque no creo que no haya entendido nada, ¿qué fue lo que sí entendió de estabilidad constitucional? Si yo le preguntara fríamente ahorita a usted, Joaneri, ¿qué significa estabilidad constitucional? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? No sé, tal vez... Es que yo aquí tengo apuntado de que busca garantizar la estabilidad en el tiempo de la Constitución. Bueno, yo creo que o sea, por eso ahí tiene usted prácticamente la respuesta de lo que yo quería que usted me dijera. O sea, estabilidad constitucional, ¿qué es? Es garantizar la aplicación de la Constitución por el transcurso del tiempo, ¿sí? ¿En qué año fue promulgada nuestra Constitución, Joaneri? Cuando usted ve nuestra Constitución, ¿en qué año fue que fue promulgada? En 1985. Ok, ¿y en qué año estamos ahorita? Estamos en el 2021. O sea, que eso significa que nuestra Constitución ha permanecido por el transcurso del tiempo. Pero ¿cuál es la razón por la que nuestra Constitución ha permanecido por el transcurso del tiempo? Porque le colocamos esas condiciones, esos candados, en los que dijimos, bueno, si vamos a garantizar que la Constitución se aplique por el transcurso del tiempo, la única forma en la que lo podemos hacer es primero colocando qué parte no se puede reformar. Segundo, ¿cuál vamos a colocar que se va a poder reformar? De esa parte que se va a poder reformar, ¿qué procedimiento es el que vamos a seguir? Lick, ¿podría volver a repetir lo último? Es que se me entrecortó horrible. Va, mire pues. Cuando nosotros analizamos que la Constitución se aplica por el transcurso del tiempo, lo primero que tenemos que analizar es qué parte podemos reformar, qué parte no se puede reformar. Ya que tenemos claro qué parte es la que no podemos tocar por ningún motivo, vámonos a la parte que sí. Y dentro de la parte que sí se puede reformar, lo que tenemos que analizar es que en el caso de nuestra Constitución hay dos procedimientos de reforma. Hay uno que puede llevar a cabo el mismo Congreso de la República, pero lo va a llevar a cabo conforme a los requisitos de quienes tienen derecho de proponer y solicitar reformas a la Constitución. ¿Sí? El Congreso de la República va a llevar a cabo ese proceso de reforma, lo completa, ya completado, se convoca una Asamblea Nacional Constituyente para ratificar o denegar esa reforma que hizo el Congreso. Bueno, vamos al otro supuesto. Son artículos que se van a reformar por parte de una Asamblea Nacional Constituyente. En esa Asamblea Nacional Constituyente, lo que tenemos que analizar es qué es la reforma que se va a llevar a cabo, y aquí lo que se hace no es que el Congreso de la República lo lleve a cabo. Con una Asamblea Nacional Constituyente vamos a elegir diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Andrea, ¿puede apagar su micrófono? Por favor. Vamos a elegir diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y ellos van a implementar las reformas necesarias a la Constitución. Vean cómo cambia el escenario con esos dos procedimientos de reforma, ¿sí? Hay artículos que son reformables, ¿sí?, por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. Espero que hayan tomado nota, porque yo se los proporcioné a ustedes, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes tomaron nota, esperaría que sí, sería lo ideal. Y no sé si alguien tomó nota, ¿verdad? Me gustaría ponerlos a prueba ahorita y no después. ¿Qué artículos son obligadamente reformables por una Asamblea Nacional Constituyente?
Vamos a ver si alguien tomó nota, o solo hablé yo y nadie me prestó atención. O nadie tomó nota de eso. Eso sí me preocupa un poco. Los artículos no reformables. No, reformables están en el 281, eso está fácil. No, yo quiero que me diga usted cuáles son los que se pueden reformar por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, nada más. Creo que todos, Lick, exceptuando los que están prohibidos. El 278. Tres. Es comprendido. 3 y 139. Ahí vamos ya, mejor. 289. 278. Ok, mire pues, los que son, escuchen la pregunta cómo va, porque así va a ser su examen. ¿Cuáles son los artículos que obligadamente solo se pueden reformar por una Asamblea Nacional Constituyente? Ahí lo dijeron ya, cualquiera puede pedir la palabra, o si quieren lo ponen en el chat, que está más fácil. ¿Sí? Lick es el 278, el 3 y el 139. No, pero es que ahí está lo malo, porque no es el 3 y el 139, es del 3 al 139 y el 278, ¿sí? Esos son obligadamente. Debe convocarse una Asamblea Nacional Constituyente. No exime de que si queremos modificar algo más, la Asamblea puede modificar el resto de la Constitución si quiere, ¿sí? Ahora. Licenciado. Dígame, Alejandra. Pero en una de las diapositivas que usted, bueno, en la diapositiva donde lo compartió, de hecho no está del 3 al 139, sino que dice 3 y 139. Entonces vamos a ver si es un error mío. Fue de las diapositivas. Es que dice entre el 3, dice entre el 3 y el 139. Los comprendidos entre el artículo 3 y 139. No sé si está leyendo mal, pero dice artículo 278 y los comprendidos entre el artículo 3 y el 139. No sé si estamos ahí más claros para que no vayan a haber errores de interpretación a lo que está escrito. Sí, Lick, ya entendí, claro. Gracias. Oh, ok, Alejandra, perfecto. Y bueno, como decimos siempre, ¿y por qué no se puede tocar candado y nadie la puede tocar? Y no lo vamos a poder desarmar. Ese artículo de ninguna manera. Vean, este es un tema bien discutible. Es un tema complejo, es un tema que ha requerido mucho análisis de juristas, pero yo lo que quiero es que ustedes también tengan su propio criterio, ¿verdad? Fíjense que partamos de eso que yo les menciono como una anécdota del diario de las sesiones que llevaban a cabo en la creación de esa primera constitución francesa, donde decían los constituyentes, no podemos condenar a las generaciones futuras a lo que nosotros estamos dejando plasmado en esta Constitución, ¿verdad? Es un tema mucho de discusión. El último que intentó, por decirlo de alguna manera muy gráfica, meterse con el artículo 281, vean qué importante es el último artículo, ¿verdad? Fue el gobierno del FRG. Ellos tenían la idea de que sí podía ser reformado, porque ahí no lo dice expresamente, porque ellos buscaban la elección como presidente de la República de José Efraín Ríos Montt, y hay una prohibición con dedicatoria para él. Eso fue, esa constitución del 85, le colocaron el artículo 281 de una manera bien peculiar, casi que dedicado. Faltó que le pusieran la moñita, el regalo, diciendo para quién era. Era prácticamente para evitar que él pudiera llegar, o algún caudillo que hubiera participado en un golpe de Estado que tenía una cantidad de correligionarios enorme, pudiera alcanzar el poder. Realmente eso fue lo que pasó. Entonces, como yo les pregunto a ustedes, infórmense ustedes su criterio, no lo que yo digo ni lo que dice la Corte, pero ustedes qué piensan, ¿será justo que no podamos reformar el 281? Yo siempre he dicho, tan fácil que era que los mismos constituyentes pusieran este artículo y los siguientes no se pueden reformar. Tan fácil que estaba, no era cosa del otro mundo. Pero nos dejaron esa carga a nosotros de poder analizar si es reformable o no es reformable. Pero yo quiero que ustedes se lo formen su criterio ya por su cuenta, ¿verdad? Con lo que vamos a ir viendo en el curso, cuando ya lleguemos a teoría de la Constitución, constitucionalismo, clases de Constitución,
Ahí es donde le agarramos el sabor a este tema más todavía de lo que yo creo que ustedes ya le agarraron en este momento. Entonces, si nadie más tiene alguna duda o alguna pregunta de esto, pues yo creo que... ¿Quién dijo yo? Sí, Susan es, ¿verdad? Miren, una consulta. Ok, Susan. Quisiera saber, ¿sí fue legal en cuanto a lo que usted está diciendo del artículo que nos puede ser responsable? No le escucho. No le escucho. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Quería preguntarle si es constitucional y legal el que hayan evitado que la hija de Ríos Montt se inscribiera como candidata presidencial. Bueno, esa es otra de criterio, porque legal sí fue, porque fue una resolución emitida por el órgano correspondiente. Pero sí, o sea, sí era en base a ese artículo. Por supuesto, o sea, como les digo, es que ¿cómo puedo yo condenar a esa persona? Escuchen lo que voy a decir de forma peculiar y un poco risible. Eso se escucha como cuando dice a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos, pero o sea, ¿cómo puedo ser yo responsable solo por el hecho de tener un lazo consanguíneo de parentesco con una persona de los errores o aciertos que él pudo haber tenido? ¿Sí? Esa es mi percepción. Es como estoy condenando hasta a los hijos y todavía los grados de ley y analicemos. Ustedes lo están viendo. Oye, Andrea, está llorando el bebé ahí. Bueno, como les decía, pareciera peculiar, pero así fue. De una vez le vamos a cerrar la puerta para que ni esta persona, ni los hijos, ni los que vienen, o sea, ese es un tema de discusión, ¿verdad? Como le digo, es de interpretación. La Constitución existe para ser interpretada, no existe en letra muerta, en piedra, como los 10 mandamientos. Eso tal vez lo digo yo muy claro y tal vez no lo hago de forma peyorativa con los 10 mandamientos. Yo soy cristiano católico y entiendo y respeto ese tema, pero no está escrita en piedra la Constitución y que solo tiene una interpretación, porque si fuera así, si no estoy mal, el compañero que nos ayuda como auxiliar, él les compartió una Constitución comentada con jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Y lo más interesante de eso es que ahí está la interpretación de la Constitución, ¿sí? O sea, si nos ponemos a ver la interpretación de la Constitución, es porque existe un ente que lo va a hacer. Dentro de ese procedimiento que vamos a ver más adelante de mecanismos de protección y defensa del orden constitucional, hay un ente creado específicamente para ser el intérprete máximo de la Constitución. Es para ser el que va a llevar a cabo la defensa del orden constitucional de una manera innegable hacia todos. Entonces, cuando vemos ese temita así, de esa forma, lo más importante, lo más interesante de todo es de que esos artículos y todos los de la Constitución van a tener interpretaciones por quienes estén desempeñando la función de magistrado de la Corte de Constitucionalidad durante los 5 años o menor tiempo que estén, porque la misma Corte puede separarse de su propia doctrina legal, la misma Corte puede dar otra interpretación, la misma Corte puede cambiarlo, y entonces ahí es donde nosotros entramos en esa discusión, que usted decía, ¿es legal y constitucional? Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, sí, lo fue. Pero es por la interpretación. No significa que cuando venga la siguiente corte, que ya está por elegirse en estos días, en los días que vienen, no vayan a cambiar esa percepción y digan, no, a nuestro criterio ya sí puede participar. O sea, ese es un tema, como les digo, no de que si es prohibido, si es ilegal, no, es un tema de que llegó a la Corte de Constitucionalidad y la Corte emitió una resolución fundamentada en la ley y en base en esta se determinó si era posible o no era posible. Creo que Roberto tiene levantada la mano desde hace ratito ahí. No sé, Roberto. Ok, Gracias, ok. muy amable. Dígame, Roberto. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Sí, dos cosas. Una pregunta y algo que usted estaba diciendo con la interpretación de la ley. Sí, definitivamente es igual como los 10 mandamientos, ¿verdad? Que se aplica al hombre los 10 y a la mujer los 9. ¿Por qué? Porque a la mujer los 9, porque no se puede aplicar codiciarás a la mujer de tu prójimo. En mujeres, pues, menos que sea lesbiana, ¿verdad? Entonces, mi otra pregunta
¿no? Es de que quienes pueden solicitar lo que es una reforma de ley, o solamente lo puede presentar un diputado en el Congreso. Gracias por apagar ahí el audio. Bueno, nos estamos desviando un poquito del tema y no los quiero confundir. ¿Quiénes pueden proponer o quienes reformas a la Constitución son totalmente diferentes a quienes cuentan con iniciativa de ley? ¿Sí? O sea, no quiero que se vayan a confundir en ese tema porque son dos cosas diferentes. ¿Sí? Son dos cosas que no tienen relación una con la otra, porque las iniciativas de ley, fíjese Benjamín que no puedo dejar para el final las preguntas porque los temas que vienen son diferentes y son solo dos principios que los van a entender bien fácil, ¿sí? Entonces prefiero salir de este tema, que nos podamos agotar hoy, ¿verdad? No crea que lo estoy haciendo de forma antojadiza, pero en la sesión pasada no nos alcanzó el tiempo para poder discutir el tema a propiedad. Entonces, si a mi criterio las preguntas las hago al inicio, ese es mi criterio. Yo tengo libertad de cátedra, estar constitucionalmente reconocido, está reconocido por los estatutos de la Universidad de San Carlos, así es que yo pues tengo la libertad de abrir el micrófono con preguntas al inicio, en medio o al final. Y en este tema prefiero que quede claro antes de avanzar a los dos siguientes. Continuando, no quiero, como les digo, que ustedes puedan tener dudas o confundirse, ¿sí? Entonces, eso lo vieron ustedes, si no estoy mal, en la sesión pasada, ¿sí? Entonces, perdón, en el semestre pasado o en el primer semestre. Entonces, no me gustaría que nos vayamos a desviar del tema y se me confundan con una cosa y con la otra, porque si nos metemos a hablar de quién tiene iniciativa de ley, pues ahí está el Congreso de la República, cualquier diputado puede presentar, la Universidad de San Carlos, o sea, la tiene también el Tribunal Supremo Electoral, o sea, no quiero meterme en ese tema, ¿verdad? No me quiero meter en ese tema porque es un tema diferente y no es un tema de este, pero como les digo, no quiero que lo confundan, ¿sí? No quiero que lo vayan a confundir, sino que por el contrario, quiero que les quede claro este, y si el otro lo vieron el año pasado o tienen un libro de Introducción al Derecho, pues entonces lo pueden repasar por su lado, pero no nos metemos en ese tema porque nos vamos a desviar y eso no quiero. Yo quiero que vayamos aclarando los temas y en este caso puntual, estabilidad constitucional. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda solamente de estabilidad constitucional. Y si nadie tiene ninguna pregunta, ninguna duda, pues ahora sí, avancemos, porque si no, no llegamos a lo último y ya quiero terminar el tema de los principios el día de hoy. Una última pregunta, disculpe. En cuanto a la estabilidad constitucional, definitivamente, pues últimamente en la coyuntura nacional hemos visto ciertas resoluciones que se alejan bastante a la Constitución, y no es en base a interpretaciones, ¿no? Sino que es algo que no debe de ser, pues según lo que se expresa en diferentes medios, ¿verdad? Entonces, unos dicen que no, otros dicen que sí, pero al leer la Constitución y ponerse a revisar, sí, verdaderamente hay ciertas violaciones, si así se le puede llamar, ¿verdad?, a la Constitución, y eso entra en el no cumplimiento de la Constitución como debe de ser, ¿verdad, Alec? ¿O me equivoco? Bueno, mire, regresamos al mismo punto. Cuando usted está en un tema de interpretación constitucional, el que la interpreta no es un robot, el que la interpreta no es una máquina, no es una computadora perfecta. Es la creación más perfecta probablemente de Dios, pero no es, no es un individuo que sea perfecto, exento de equivocarse, ¿verdad? Eso no es así. Por lo tanto, cuando quedamos a la interpretación de un individuo de una norma, puede tener 5, 10 interpretaciones diferentes. O sea, decir es que la Constitución no se está aplicando como nosotros creemos que es que sí es para interpretarla.
No existe, por ejemplo, hay cosas que no dan margen a interpretación. Hay partes de la Constitución que nos lo dan y lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a la estructura de la Constitución. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Yo lo que quiero ahorita es que me queden claros ustedes con el tema que estamos viendo hoy, que es permanencia del texto constitucional por el transcurso del tiempo. No sé si ya se percataron que nuestra Constitución tiene artículo derogado, ¿sí? Así es que se los dejo de tarea para el fin de semana, para que ustedes lo busquen. Y el día lunes les voy a preguntar cuál es el artículo derogado de la Constitución, porque me interesa que ustedes vayan desarmando su Constitución y la vayan revisando, ¿ok? Bueno, ahora vamos al principio de igualdad constitucional. Fíjense que quiero que vayan al artículo 4, por favor. Alguien que me haga favor de leer el artículo 4 constitucional, de la Constitución, perdón. Alguien que me haga favor de leer el artículo 4 de la Constitución. Lick, yo lo tengo. Artículo 4. Okay, libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre, ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Ahora, cuando nosotros entramos a ver ese artículo 4 de la Constitución, pareciera que dice mucho, pero dice poco, en la interpretación del mismo, porque cuando dice que todos somos iguales en derechos, etcétera, sí está bien, pero analicemos el principio de igualdad constitucional conforme a los supuestos que este principio nos presenta. ¿O cuál es el supuesto que nos plantea? Si nosotros quisiéramos definirlo, o quisiéramos dar una conceptualización bien básica y clásica de este principio de igualdad constitucional, nos vamos a topar que es aquel principio que establece que todas las situaciones iguales serán tratadas como iguales y las situaciones desiguales serán tratadas como desiguales. Y aquí viene la explicación, porque yo les digo, ¿será que en Guatemala todos estamos obligados a pagar impuestos? Sí. ¿Pero será que todos pagamos la misma carga impositiva? No. Y aquí va el ejemplo de igualdad constitucional. ¿Será que yo tengo las mismas cargas impositivas, por ejemplo, que tiene Cementos Progreso en Guatemala? ¿Será que pago la misma cantidad de impuestos que paga Cementos Progreso a lo que pago yo? No. ¿Por qué? Porque en base al principio de igualdad constitucional, si la situación es igual, será tratada como igual, pero si es desigual, será tratada como desigual. ¿Qué significa esto? Cementos Progreso tiene una capacidad bastante alta económica, ¿sí? Para poder tributar, y yo tengo una capacidad mucho más baja. Lo único es que nos van a tratar de forma desigual porque somos desiguales. Significa que cuando estemos en condiciones de desigualdad, en desiguales, nos tienen que tratar así. Pero cuando estamos en situaciones iguales, tratados como iguales, ustedes que están viendo en este momento la teoría del delito, se han percatado, por ejemplo, cuáles son los elementos de la teoría del delito. Y aquí vamos a ver una situación de iguales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de ustedes está en su casa, entra una persona por la fuerza, ustedes desenfundan su arma y le quitan la vida? ¿Será que eso es homicidio? ¿Será que esa es una situación de iguales? Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, caso diferente, hay una persona que está en su casa, que es su amigo, usted se molesta, discuten, usted desenfunda su arma y lo mata? ¿Cuál será la situación? ¿Será que son situaciones iguales? Ahí no son situaciones iguales, porque en una yo estoy decidiendo quitarle la vida a una persona que yo lo dejé entrar, que probablemente era mi amigo y tuvimos un problema y discutimos, pues entonces no lo voy a tratar igual que el que vino, que alguien se entró a la fuerza a su casa, probablemente a robarle, que se fundó su arma y le quitó la vida. ¿Sí? Otro ejemplo en este mismo sentido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo voy por la calle, una persona me ataca con un arma de fuego, yo desenfundo mi arma, le quito la vida? Pero ¿qué pasa si en la misma situación va una persona por la calle, yo la veo, es alguien que me cae mal, yo desenfundo mi arma y le quito la vida? ¿Será que esa situación nos tienen que tratar como iguales a las dos? No. Ahí es una situación de desiguales. Ahora veamos una situación de iguales, tratados como iguales. ¿Qué pasa con los derechos que tienen los hijos?
Fíjense que nuestra legislación, nuestra constitución, no hace distinción entre hijos dentro de matrimonio ni de hijos fuera del matrimonio. Esa es una situación de iguales y tienen que ser tratados como iguales. Esto significa que si yo tengo 5 hijos, 3 de esos son con mi esposa y otros 2 son fuera del matrimonio, si yo a los 3 del matrimonio los tengo inscritos en colegio, a los otros 2 también. Significa que si yo a los 3 más grandes, a los 3 del matrimonio, por ejemplo, me los llevo de viaje por Europa, a los otros 2 también. Significa que si yo le compré los tenis de marca más cara a los otros 3 que son de matrimonio, a los 2 que están fuera del matrimonio también. Esa es una situación de iguales que debe ser tratada como iguales. Yo creo que aquí nos queda bien claro y bien gráfico la explicación, ¿sí? Ahora, vamos con el principio de certeza y seguridad jurídica. El principio, y estos van juntos. Este principio va junto, el de certeza y seguridad jurídica. Pues esto establece la confianza que tiene el individuo para con el ordenamiento jurídico completo. Sí, es ese nivel de certeza que yo tengo que, por ejemplo, si yo compré un carro el día de hoy y está inscrito en la SAT, que está a nombre mío, el día de mañana ese registro, cuando yo solicite que lo acredite, lo hará. Esa confianza que yo siento por mi ordenamiento jurídico, de que el día que yo necesite ir a una audiencia en la cual yo voy a ir en calidad de abogado o voy a ir en calidad de sindicado, existe ese ordenamiento jurídico que a mí me da lineamientos para poder tratarme como inocente, para defenderme, para aportar medios de defensa. Esas son el tipo de cosas, o esas son las tipos de cosas que tenemos que analizar nosotros, de si existe o no existe esa certeza y seguridad jurídica. No sé si estamos bien o estamos mal, estamos claros con eso, o tienen alguna pregunta o alguna duda. El principio de certeza y seguridad jurídica está fundamentado en el artículo 2 de nuestra Constitución. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Esto todo no está tan difícil. Está claro, Lic. Está ¿Alguien muy más? claro, licenciado, muchas gracias. Muy bien, bueno, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. En un momento yo les voy a estar compartiendo, si no ahorita, pues más tarde o mañana les comparto la clase del día de hoy. Y por cualquier cosa siempre estamos, yo creo que hay calendario de exámenes publicado. Yo normalmente utilizo Moodle para examinar. Solo necesitan hacer una corrección al Moodle para que yo pueda utilizarlo, porque todavía aparece el otro colega asignado con ustedes como docente, ¿verdad? Entonces, y les pido algo más, ahí el chat, por favor, utilícenlo para cosas de clase. Entonces, el respeto para todos, ¿verdad? Ya saben, para todos el respeto, respétense entre ustedes, que eso es básico para una convivencia que todos ustedes tienen que tener. Aquí todos tienen derecho a participar y, pues bueno, muchas veces, a veces nos desviamos de los temas. A mí no mucho me gusta eso porque, al final de cuentas, lo que a mí me interesa es que ustedes vean, que desarrollan. Lic, una pregunta. Dígame, Benjamín. Sí, fíjese que ahí en el calendario de exámenes, en su curso no aparece el código para Classroom. No sé si haya. Es que yo no voy a Después usar lo van a- Classroom. ya, va a usar Moodle. O sea que Exacto. todavía está pendiente. Ok, está bien, Es que, solamente. miren, yo les voy a ser sincero, yo la plataforma más segura y que más me gusta es Moodle. Entonces, si Moodle está, yo uso Moodle. Y entonces solo estoy pendiente que hagan el cambio de docente. Lo tienen que hacer, diría yo, ya, para que yo pueda hacerlo ahí. Si no, pues lo hacemos por Google Forms. Yo lo voy a ver cómo se los comparto. Vamos a ver la forma. Pero yo no utilizo Classroom, ¿oyeron? Así es que cualquier cosita, estamos siempre ahí al pendientes con el calendario de exámenes. Yo creo que ya lo publicaron el día de hoy, ¿verdad? Afirmativo, así es. Gracias, Lic. ¿Qué día nos quedó el de nosotros? Disculpen, es que todavía no he tenido acceso al mismo.
Fue el día 1 del 3, Ok, nos quedó para el lunes. para el día lunes. Y una pregunta, el último día que teníamos clase era el otro viernes. Ese día tienen examen también, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Ok. ¿Cuándo empiezan los exámenes? El 26. El El último día que 26 y tenían el día clase conmigo, ¿no? viernes. Exacto, el viernes también. Ok, entonces la última clase que tienen conmigo es el día lunes. ¿Estamos? Ok, gracias, Liga, ahí estamos. Perfecto. Muy bien, entonces lo vamos a dejar hasta acá por el día de hoy y cualquier cosita yo les estoy compartiendo en un momento la clase del día de hoy. ¿Vieron? Muchas gracias, licenciado. Gracias, buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, Feliz fin de Lick. semana. Que se la pase bien.